muchísimas gracias a las demás autoridades de este Congreso por la invitación. Un verdadero honor estar acá con ustedes y otro honor estar acá con mi amigo el doctor Barat, realmente una luminaria nacional, y dar conferencias con él no solamente es un placer, sino que también es un verdadero reto, ¿verdad? Porque siempre él dice cosas más interesantes, por lo menos es lo que yo veo. Pero voy a tratar de contribuir un poco también, sobre todo esta charla para, más que hablar del artículo científico propiamente dicho, para reflexionar sobre la actividad científica. No todos los científicos reflexionan sobre su propia actividad. Y yo creo que esa reflexión es realmente interesante porque enriquece me parece, la investigación. La ciencia está siendo criticada en muchos ambientes, ¿verdad? Sobre todo en los ambientes filosóficos. Afirman los filósofos postmodernistas franceses que la actividad científica es un relato más. No es distinguible de aquellos relatos de otros dominios, que incluyen la literatura, el arte, los mitos y aún la pseudociencia. Son las mismas. Y acá está Bruno Latour, uno de los propulsores. Lyotard, por supuesto, fue el creador de la palabra postmodernismo. Y la ciencia no está bien parada en el postmodernismo, en esa visión. Sin embargo, sigue teniendo sus defensores y los productos de la ciencia se siguen viendo. Mientras que, por supuesto, la literatura es fantástica, ¿verdad? Y mejora la condición humana. También lo hace la ciencia, me parece. En ese sentido se parecen los relatos. Ellos dicen que no se requieren cualidades especiales para ser un científico y practicar la ciencia. No sé si eso es cierto, pero les aseguro que este fenómeno y esta formación del científico no es tan simple como parece. Por eso, en contraposición a esta visión simplista, nosotros creemos que la ciencia es una disciplina bien diferenciada y está confinada a un ámbito que, si bien no es estable ni es inflexible, sus límites tampoco son exactos ni precisos, tiene presupuestos y supuestos bastante categóricos. Para ser un científico, entonces, creemos que se deben reunir algunas cualidades que son diferentes que aquellas cualidades necesarias para ejercer la magia o escribir un poema. Pero es en parte cierto lo del relato, o más explícitamente y con más amplitud conceptual, la narración. Puede mirarse el fenómeno científico como una gran narración en el sentido de proceso y en el sentido de una gran aventura intelectual. Voy a tratar de ir confinando, digamos, esta charla de amigos en tres narraciones, digamos, que tienen que ver con la estructura de la ciencia. Vamos a enfatizar algunas y no otras. Por ejemplo, la primera gran narración sería la generación de las hipótesis o de las teorías, es decir, el descubrimiento. La segunda, el proceso que desarrolla esta idea y la hace viable, la hace creíble, la hace explicable. Y por fin, sin este paso no puede haber ciencia, el proceso narrativo de la escritura científica para proponer, exponer y explicar el fenómeno científico. Es decir, nosotros estaríamos enfatizando entonces aquello que tiene que ver con la generación de las hipótesis y ver un poco cuál es el estado del arte y cuáles son los grandes filósofos que se han ocupado de este tema, y por fin, en la parte final, hablar un poco de la composición estructural de un trabajo científico. Bueno, la lógica del descubrimiento científico se llamaba el primer libro de Popper. Yo le puse o la ilógica, ¿verdad? Porque para mucha gente no hay tanta lógica. Por ejemplo, para Poincaré, ¿verdad? Donde él enfatiza los aspectos intuitivos y la revelación como fenómeno del descubrimiento. La teoría hipotético-deductiva de Popper y los paradigmas de Kuhn. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas, digamos, visiones que son muy interesantes y hacen, digamos, a las bases del conocimiento científico. Poincaré, él estuvo vigente al principio del siglo XX, ¿verdad? Contemporáneo con Einstein, y era un gran matemático y geómetra y también casi un filósofo, digamos, en cuanto a sus reflexiones sobre
psicología de la creatividad científica. Para él era importante la intuición y la estética, ¿verdad? Yo creo que los matemáticos, Benjamín, ¿verdad? El aspecto estético es algo fundamental para la matemática, ¿verdad? Y notablemente para nuestra disciplina que es tan alejada, que es la morfología, digamos, de las enfermedades, también la estética juega un papel interesante. El trabajo científico que cierra redondo y que es simple, decimos que es elegante, ¿verdad? El aprendizaje disciplinar, todos los filósofos enfatizan que si no hay aprendizaje disciplinar serio, prolongado y profundo, entonces no es posible generar ideas. Las ideas no nacen de la nada, sino que de un conocimiento previo. Decía Policar que una vez que uno tenga ese conocimiento grande de la disciplina, entonces hay una etapa de sedimentación, que comparando un término médico sería un periodo de incubación, donde está ahí, eso latente, no pasa nada, puede pasar 1 año, 2, 5, 10 años, y no viene ninguna idea original, pero de repente, súbitamente aparece esa idea, y cuando aparece, ya aparece completa en todas sus manifestaciones, no solamente en lo que es, sino que en lo que cómo se va a hacer, ¿verdad? Y cómo se va a concluir. Entonces, por supuesto, eso tiene que ver con la formulación y el desarrollo posterior de las hipótesis. Este fue un gran intelectual y matemático francés, ¿verdad? Que se lo recuerda, escribió 500 artículos y algo así como 200 libros, una cosa impresionante, la productividad de este señor. Bueno, Popper se agarra la cabeza cuando los estudiantes de la Universidad de Cambridge le pidieron que hable del método de la ciencia, porque él toda su vida se pasó estudiando los métodos de la ciencia. Y él dijo, bueno, se agarró la cabeza y dijo, yo no sé qué voy a hacer, pero va a ser la conferencia más corta que he dado en mi vida. ¿Y por qué le dijeron los estudiantes? Porque los estudiantes interaccionan con el conferencista. Y porque no hay tal cosa como el método científico, dijo. Y se dio la vuelta y se mandó mudar, ¿verdad? Bueno, él también dice, ¿verdad?, que el aprendizaje disciplinar debe ser exhaustivo, ¿verdad? También decía Pasteur, ¿verdad?, de que si no hay, digamos, conocimiento previo, la intuición no sirve de nada. Bueno, hablaba de los atrevimientos a priorísticos, de no tener miedo en generar ideas, sueños, fantasías, mitos, ideas no estructuradas. La fase precientífica de la que habla Kuhn posteriormente, para Popper eran importantes. Eso se debe transformar en ciencia. Y se transforma en ciencia cuando se somete estas ideas mal estructuradas a una metodología rigurosa. En su caso, él plantea el análisis deductivo. Y dice también más reciente Popper de que al principio él era un poco, digamos, no muy favorable al darwinismo y a la teoría de la evolución, porque decía que no se puede testar toda teoría que no puede ser testada o probada, no es científica, dice uno de sus dogmas, y la evolución es difícilmente testada porque se necesitan millones de años para el experimento, ¿verdad? ¿Quién puede testar las ideas de Darwin? Pero sin embargo, más recientemente Popper dijo que comparó las teorías y las hipótesis con las especies y dijo, las hipótesis son como especies, compiten darwinianamente y sobreviven aquellas que son más aptas. No existen hipótesis finales, es decir, no hay verdades absolutas, permanecen aquellas que no pudieron ser refutadas o falsificadas, es decir, la mayoría se van extinguiendo, como los dinosaurios. De Thomas Kuhn voy a hablar un poquito más porque últimamente me estoy interesando más en Kuhn que en Popper, que fue, digamos, mi ídolo inicial. Y Kuhn dio un paso adelante, fue un discípulo intelectual de Popper también, ¿verdad? Él fue un profesor en la Universidad de Harvard y fue físico y luego se volvió historiador y filósofo. También enseñó en Berkeley, en MIT, en grandes instituciones. Y su libro, por supuesto, que él les recomiendo, se llama La estructura de las revoluciones científicas. Hay en castellano ese libro, ¿verdad? Notablemente era un fumador y falleció de cáncer de pulmón, relativamente joven. Pero su legado me parece que fue enorme y muchas veces mal entendido. Él no era un enemigo de la ciencia, al contrario. Él era un amigo de la ciencia, pero tenía un enfoque muy avanzado. Entonces él determinó la heterogeneidad de las tipologías científicas, habló de las revoluciones científicas, habló de la falta de entendimiento entre las teorías que están compitiendo una con otra, y eso le llamó inconmensurabilidad.
y introdujo un poquito la relatividad científica en el sentido también de Popper, de que una teoría no siempre dura, ¿verdad? Llega un momento que es reemplazada por otra, y en ese sentido se acerca, digamos, a la crítica postmodernista de que la ciencia no es absoluta y que su conocimiento no es definitivo. Entonces, Kuhn estratifica bien las etapas estructurales de la ciencia, y eso es interesante. Él habla de la protociencia, ¿verdad? Que no se basa en paradigmas, no está bien organizada, no es muy efectiva, no tiene grandes aspiraciones, es muy conjetural, es la materia prima fundamental para que luego ocurra ciencia. Puede aparecer una intuición, una serendipia que hará la diferencia, y aparecerá la ciencia normal, que es la siguiente etapa. Es decir, muchas de las actividades que se realizan en nuestro país, por ejemplo, serían clasificables como protocientíficas. Es decir, son esfuerzos, no lo digo peyorativamente, al contrario, ¿verdad? Son esfuerzos que eventualmente pueden tender a la ciencia. Pero hacer ciencia no es como escribir un poema. Requiere mucho más que eso, y debe culminar en la publicación, porque de lo contrario no se va a validar el esfuerzo y va a quedar en esa categoría amorfa, inicial, precientífica. Pero entonces, cuando se pasa a la otra categoría, ya se practica la ciencia normal. Ya está organizada, ya forma un cuerpo coherente, racional. Los científicos tienden a estar de acuerdo en la importancia de algunos problemas. Es decir, por algún motivo todos queremos estudiar los que otros también están estudiando, ¿verdad? Sobre todo los que practicamos la ciencia normal, ¿verdad? Yo por lo menos me categorizo no en un científico revolucionario, sino en un científico normal nomás, de todos los días. Se eligen áreas de estudio, niveles y técnicas similares, el lenguaje es parecido. Hay una cuestión comunitaria, ¿verdad? Hay una cuestión comunitaria, hay una afinidad metodológica. La reproducibilidad experimental es crucial. Entonces, hay una defensa del paradigma, la idea predominante en la disciplina en ese momento, y toda la comunidad de científicos defiende vigorosamente esa idea. Defiende de las revoluciones justamente, ¿verdad? O de los revolucionarios. Y entonces, se organiza el trabajo científico, que es mundial, ¿verdad? Y se lo convierte en una empresa colectiva. Legiones de científicos estudian áreas y usan métodos similares. Si uno se desvía del método, no consigue una publicación. Se cierra el campo, ya no se discuten las premisas iniciales del paradigma, se siguen con las mismas ideas. Esta prevención contra las interferencias facilita el agotamiento del dominio o del paradigma, ¿verdad? Mediante un gradual desarrollo del consenso. Esa es una característica no siempre bien entendida, pero que también es una limitación de lo que uno está haciendo. Si uno quiere atreverse muy revolucionariamente a avanzar cosas que están fuera de las tecnologías y las metodologías actuales, va a llevar mucho tiempo para que sus ideas sean aceptadas. Pero puede entrar en la tercera categoría, que sería la ciencia revolucionaria, donde existe una ruptura del orden. Se pierde la continuidad o el conocimiento acumulativo de la ciencia normal. La ciencia normal es por acumulación, se va acumulando un conocimiento, y lo que uno descubre es un mejoramiento nomás de lo anterior, ¿verdad? Es un pequeño descubrimiento. Sin embargo, en la ciencia revolucionaria, la nueva ciencia es diferente a la anterior. Hay un cambio de paradigma. Y este paradigm shift, dice Kuhn. Los científicos de ambos paradigmas hablan un lenguaje diferente. Se determina una discontinuidad histórica en la disciplina. Los textos anteriores ya no sirven, se los tira, ¿verdad? ¿Cuántos libros uno tira, ¿verdad? Realmente, los libros médicos apenas sirven, yo diría 8 años, pero al rabiar 8 años. Y hay que tirarlo, cada libro que cuesta $500 cada uno. Es importante en esta lucha darwiniana elegir la teoría más apta. Y brevemente nomás voy a decir cómo tiene que ser la teoría. Tiene que ser precisa, tiene que ser consistente, debe ser amplia, debe ser simple, debe ser fructífera. Estas son las palabras de Kuhn en su otro libro, que también es muy lindo. El libro se llama La tensión esencial, ¿verdad? Objetividad, juicio de valor y elecciones de teoría. Publicado en 1977. Bueno, entonces, para ir terminando esta parte, digamos, de la charla, esta mitad, hablemos un poco de las teorías y el progreso. Este es Darwin,
Darwin un poco más joven, ¿verdad? Las teorías son empujadas desde atrás, no van para adelante, representan cambios y no necesariamente progreso, simplemente son cosas diferentes, ¿verdad? Pero la palabra de progreso es un poquito, digamos, difícil de ajustar a la realidad. La evolución misma, por ejemplo, Darwin decía que no es progreso, ¿verdad?, lo que ocurre, es cambio lo que ocurre. No sabemos si es progreso, puede ser un desmejoramiento lo que viene. Recuerdo esos libros que nosotros cuando éramos adolescentes nos parecían la última Biblia, los libros de un sacerdote jesuita, evolucionista, antropólogo francés, que se llamaba Teilhard de Chardin. Teilhard tenía la visión del progreso de la ciencia, ¿verdad?, de manera así categórica, cartesiana, y ponía en el ángulo superior de la pirámide, le ponía a Dios, ¿verdad? Y todo era un mejoramiento de la evolución para terminar en la máxima, digamos, dimensión del conocimiento, que sería el conocimiento divino. Pero en este negocio de nuestra pequeña ciencia, como en la evolución darwiniana, solamente existe la necesidad y el azar. La necesidad, uno quiere encontrar lo que es nuevo, uno se siente motivado por una necesidad. Algunos se mueven por la necesidad social de descubrir cosas que sean útiles. Otros nos movemos más por simplemente encontrar cosas que sean nuevas, que hayan sido descritas previamente por otros científicos, ¿verdad? Interviene siempre el azar y la serendipia, que es algo un poco diferente a la suerte, pero que se parece poco, ¿verdad? Pero tienen que darse, a diferencia de la suerte, como ir a jugar la lotería, ahí no interviene nada. En cambio, en la serendipia científica interviene una serie de factores previos que hacen posible que se produzca esa serendipia que lleva a un descubrimiento. Bueno, eso en cuanto a esta primera parte, digamos, conceptual, para entrar en lo que es la última parte, que sería la escritura del artículo científico como una narración. También Poincaré y Popper decían de que las ideas cuando aparecen en forma completa. Y hay que tratar, uso el término no de una manera peyorativa, sino que, digamos, con la similitud literaria. El literato escribe de una manera ordenada, ¿verdad? Muchos de ellos, no todos, ¿verdad?, pero de una manera que, digamos, tiene un sentido su narración. Y el escrito científico también. Entonces, a diferencia del escrito literario, ¿verdad?, no es la misma cosa, ¿verdad?, pero es muy parecida. El escrito literario generalmente tiene un final inesperado, el cuento sobre todo. Sin embargo, en el escrito científico hay una consecuencia lógica de eventos previos donde uno más o menos espera lo que va a encontrar, ¿verdad? Porque eso también dice Popper. Raras veces se puede ir más allá de lo que ya se pensó en la premisa, digamos, hipotética, ¿verdad? No puede ser más general la conclusión que la hipótesis, ¿verdad? Eso se iría a la otra visión, digamos, induccionista, que de un dato genera una idea grande, ¿verdad? Y esa posición está más cuestionada por los filósofos de la ciencia, como menos probable. Entonces, como un cuento digo acá, el escrito científico también tiene sus etapas y estas están relacionadas una con otra. Acá ya entramos en el nitty-gritty, digamos, ya la parte más práctica de la actividad, cómo está organizado un artículo científico. Ustedes ya saben todo esto, simplemente esto es una repetición de cómo se hace y cómo se escribe un artículo científico, ¿verdad? El abstract lo puse así en inglés y no le puse el resumen, que viene a ser el summary. En realidad, el resumen generalmente va al final del artículo como unas palabras breves que resumen lo más importante del escrito. Pero el abstract es un poco diferente y vamos a hablar enseguida de esto. Lo primero que se pone, luego se pone la introducción, que es una historia, luego se ponen los métodos, donde se explica cómo se hacen las cosas, los materiales que se han usado, los cálculos estadísticos, la exposición de los resultados, la discusión de los resultados, un pequeño resumen breve del trabajo y las conclusiones. Y vamos a hablar un poquito de cada una de estas dimensiones. El abstract, que es lo que se hace, lo que se pone ahí con 500 palabras, ¿verdad? Es un resumen in toto de la publicación. Viene a ser
hacer como un mini paper, ¿verdad? Es el mismo trabajo, pero, digamos, reducido a su más escueta y descarnada manifestación. Contiene todas las etapas. Y, digamos, es una obligación prácticamente hacer ese resumen. Yo diría que el 90% de los lectores leen solamente el resumen. Yo diría que a lo mejor ni siquiera el resumen, a veces se leen solamente las conclusiones, los antecedentes y la conclusión. Bueno, la introducción que viene a ser los antecedentes, el background, la información existente. Es una narración generalmente histórica, ¿verdad? Debe ser breve del estado del arte, del problema en cuestión, con crédito a los científicos que evaluaron previamente este problema. A veces veo en los trabajos, las tesis, sobre todo locales, ¿verdad?, que hacen un abuso de la, digamos, de la revisión de la literatura en la introducción, ¿verdad? Y no es necesario hacer ese abuso, digamos, de palabras. Más bien hay que focalizar en el tema y evitar divagar más allá de lo estricto. Y no citar a todos quienes han escrito sobre el tema, porque el 80% de los escritos sobre el tema no es de calidad, no importa de dónde venga, pero hay que aprender a distinguir los buenos trabajos y concentrarse en el análisis de estos buenos trabajos. Entonces, al final de la introducción, que yo diría no debe tener más de una página, ¿verdad?, se debe plantear el objetivo del trabajo y sobre todo la justificación, y ahí viene la necesidad científica. ¿Qué significa esto? Tratar, digamos, de adelantar de que uno está proponiendo algo que es nuevo, ¿verdad? Porque la originalidad está en la base de, digamos, de la actividad de los científicos. En los materiales y los métodos se relata minuciosamente cómo se realizó el proyecto, las estrategias utilizadas, digamos, para alcanzar, para generar los datos, la proveniencia y descripción de los materiales que se usó, ¿verdad?, y la aplicación de los métodos matemáticos realizados para evaluar esos datos. No hay prácticamente trabajo científico que no use las matemáticas, por más, digamos, alejados que estén en sus disciplinas, como serían las nuestras biológicas a veces, ¿verdad? Las matemáticas cada vez son parte más importante de la evaluación de los datos. De lo contrario, no tiene seriedad el trabajo si no está evaluado matemáticamente. El objetivo de todo esto, esta meticulosidad en los métodos, es de que el trabajo sea reproducible para que otros científicos puedan repetir ese mismo estudio. Los resultados es la parte más sencilla, una vez que uno tenga elaborado, desarrollado el proyecto, digamos. No hablamos en esta presentación del desarrollo del proyecto que se hace con la observación o con los experimentos, porque es demasiado variable y escapa ya el tiempo, digamos. Pero todo lo que se haga, ese desarrollo resulta en datos específicos, ¿verdad? Y ese es el componente descriptivo del proyecto. Deben ser demostrados con mucho rigor y absoluta objetividad. Los datos son neutros. Acá no existe opinión. Un frecuente error es introducir en los resultados opiniones, ¿verdad? Ni tampoco referencias a otros estudios. No pudiera haber referencias si uno está realmente demostrando los datos propios de su estudio. Entonces acá no cabe poner referencias, ¿verdad? Referencias puede haber en la introducción, puede haber en los métodos, ¿verdad? Y, por supuesto, es la razón de ser de la discusión, pero no en los resultados. Las tablas, curvas, barras, imágenes pueden ser elaboradas para mejor representar los datos del estudio. Los resultados, la manera como uno, digamos, dispone de los resultados, tiene que ver también con la manera como se va, establece la mecánica del trabajo, establece cómo se va a discutir, ¿verdad?, los datos encontrados, y hay que ponerlos muy bien con una lógica que puede ser una lógica cronológica o puede ser de acuerdo a la disciplina o puede ser simplemente una lógica inherente al propio estudio, y ayuda muchísimo a la discusión, que es la parte
más difícil para mí, por lo menos, porque la discusión, digamos, es muy especulativa y entonces cuesta hacer y a veces uno no sabe cómo orientar. Pero, digamos, tiene que estar focalizada en el dominio, en la parte principal del estudio. Es muy libre también, ¿verdad? Pero tiene que seguir el orden idealmente de los datos demostrados en los resultados, ya sean observacionales o experimentales. En la primera línea solemos poner, por ejemplo, lo más resaltante del estudio, porque los lectores a veces van y leen la discusión, leen solamente las primeras 10 líneas de la discusión y ya no leen más abajo. Entonces ahí tiene que estar todo lo más significativo, digamos, un poco interpretado ya, digamos, diciendo, en nuestra opinión, el hallazgo más importante de este trabajo es bla, 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 ¿verdad? Entonces el lector ya se entera que es lo más importante de ese trabajo. Y lo habitual y lo crucial de la discusión es la comparación de lo hallado con lo existente en la literatura científica, una confrontación, digamos, es lo que se hace. Y a mí me cuesta mucho hacer las discusiones. Bueno, al final de la discusión se pone unas breves líneas que es también un resumen que no se lo titula generalmente, pero termina, digamos, resumiendo objetivamente lo de arriba. Es como una catalogación secuencial lógica y breve del trabajo en todos sus componentes. Se enumeran los hallazgos más resaltantes del estudio, es objetivo, acá no cabe opinión o subjetivismo, es diferente al abstract, aunque puede llevar el mismo nombre, ¿verdad? Summary, resumen, ¿verdad? Puede llamarse, pero es diferente, porque el abstract es un mini paper donde todo está reproducido. Acá no, acá solamente lo que es esencial, ¿verdad? Resumen al principio del artículo científico, pero es un mini paper, el abstract. Este no es un mini paper. Y una parte también muy importante, que no siempre hay, ¿verdad? Pero a veces hay. La conclusión es una breve narración donde se resalta la principal contribución del estudio y se especula sobre su valor o su utilidad. Generalmente se tiende a magnificar, ¿verdad?, el valor del propio estudio. Hay que tratar de evitar eso si uno puede. En la medida que es grande lo que uno presenta, es donde menos se necesita la justificación. Cuando es chico lo que uno presenta es lo que uno quiere, digamos, darle un poquito, digamos, de valor a esa pequeña idea que está avanzando. Sin embargo, la conclusión es el componente más importante del estudio, porque ahí está lo crucial. Y muchos lectores van a leer solamente esta parte. Bueno, creo que nos queda ya un minuto, ¿verdad? Y repito como un resumen de esta segunda parte de la charla, ¿verdad? Cuáles son las etapas de esta narración, que idealmente debe ser sencilla, simple, de fácil lectura, tratar de evitar las complejidades, poner en un anexo, si uno quiere poner todo lo que sea complejo, se puede, eso es legítimo, no hablamos de esto ahora, pero se pone un anexo y entonces todo lo que es grandes tablas, muchos números, datos para aquella persona ya re especializada que va a ir a mirar el artículo en detalle, entonces eso va al anexo, pero no va al lector común. Entonces, la introducción, ¿qué es lo que hace? Revela el conocimiento disciplinar, ¿verdad? Pone el estado del arte de la disciplina y termina con la justificación del proyecto y la enunciación de los objetivos. Los métodos revelan las estrategias para desarrollar la idea con la observación o el experimento y es objetivo y riguroso. Y la discusión, ¿verdad? Me falta acá los resultados. Los resultados revelan los datos, esto hice esta mañana, no esta última tarde, discúlpenme, se me pasó. Son neutros los resultados, objetivos y rigurosos. La discusión es una dialéctica donde se opone especulativamente el conocimiento anterior con el nuevo conocimiento y se concluye proponiendo el nuevo conocimiento de una manera clara y explícita. Y esto es lo que yo entiendo, digamos, por la escritura científica en su forma más simplificada. Muchas gracias.